Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo amanecieron hoy? Eso es todo. Con un poquito de ganas de no salir de la casa, ¿verdad? Pero aquí estamos, es el reto que tenemos todos de que a veces queremos salir, a veces no queremos salir, pero hoy es el día de venir a alabar a nuestro Señor. Entonces hay que estar aquí presentes, ¿verdad? Déjenme repasar unos anuncios, ¿verdad? Que tenemos, muy importante. El martes, enero 24 a las 7 p.m. vamos a tener lo que es el Youth Coffee Chat. Va a ser en Starbucks de la McCall en Edinburgh. También tenemos conferencias apologéticas para jóvenes. Eso es muy importante, todos los jóvenes. No dejen de poner ese día aparte, ¿verdad? Para apartarlo para que vengan en febrero 24 y 25. El lugar va a ser aquí en la iglesia y para más información pueden comunicarse con Tori. Es algo muy importante para los jóvenes, ¿verdad? Para que sepan defender su fe. Que hay mucha gente ya que no la quiere cambiar por otras cosas, ¿verdad? Por muchas cosas. Y tenemos también lo que es el Youth Activity el viernes, enero 27. Para más información también se pueden comunicar con JP y Tori, ¿verdad? Entonces, pues me da gozo que estén aquí. Me da gozo que estén aquí para alabar al Señor. Venimos a un lugar donde se alaba a un Dios vivo, ¿verdad? Aquí se siente la presencia del Señor cuando nos ponemos a alabar y escuchar su palabra, especialmente cuando el Señor nos presenta un buffet de todo lo que da el pastor para alimentarnos nosotros. Es algo muy bonito. Aquí venimos a alabar a un Dios que todavía sigue siendo el verdadero camino, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Tengo un versículo aquí que quisiera compartir con ustedes, el 14:6, ¿verdad? Juan 13:14, Juan 14:6. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por mí. Entonces tenemos a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, que por Él vamos a llegar a nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos a un Dios que escucha, que habla todavía por medio de su palabra, sana, no importa qué situación estés, Él estará ahí, te va a ayudar con el problema. Ahora en la mañana escuché a un pastor decir que es mejor pasar por problemas con Dios al lado de ti que no tener ningún problema, ¿verdad? Entonces, qué bendición, ¿verdad? Preferimos tener a nuestro Señor al lado de nosotros cuando estamos pasando por esas tribulaciones. Es todo por ahorita. Vamos a empezar las alabanzas. Hola hermanos, puestos de pies, vamos a alabar al Señor. Sobre todo puedo ver
los quiero animar a que, sin importar lo que esté pasando, regocijen al Señor. Sigamos alabando. From north to south and east to west,
la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Por tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscas, Él lo encontrará. Dios tanto amor al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. Tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Brazos abiertos, te esperará. Él te esperará. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Gloria a Dios, de que fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Gloria a Dios, de que fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvar. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó al mundo. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Cristo te espera con su gran amor. Amén. Amén. Muy buenas tardes, una bendición. Se pueden sentar, que estemos reunidos hoy en su casa, en su santuario, sabiendo y reconociendo que hay tres cosas que fueron creadas para la eternidad. Una de ellas es el ser humano. Nosotros fuimos creados para la eternidad, nunca se nos olvide. La vida es corta, es efímera. Número dos, Dios es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Y número tres, su palabra es eterno. Siempre tengamos eso en mente, que la palabra de Dios es eterna. Por eso debemos de predicarla en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por este día y a orar por aquellos que están enfermos. Oremos a Dios. Padre, gracias porque eres bueno en gran manera.
Venimos delante de tu presencia reconociendo que amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado con ese amor eterno, que aún siendo pecadores nos buscaste y nos redimiste a través de la sangre del Cordero inmolado. Señor, en esta hora también te pido por aquellos que están enfermos, Señor, los cuides, que muy pronto se puedan recuperar, para que procedan a estar en sus actividades y sobre todo, el próximo domingo estén con nosotros alabándote, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Eres bueno y bueno en gran manera. En Cristo Jesús, amén. A los niños pueden ir a sus clases y los jovencitos y nosotros vamos a Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. En cuanto lo tenga, me siga ahí con sus ojos y vamos a darle lectura a la santa palabra. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Dice y expresa la palabra de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Gracias, Señor, por esta tarde donde podemos venir delante de tu presencia y sobre todo, Señor, seguir escudriñando tu palabra que es viva, que es eficaz. Padre, reconocemos que vamos camino a victoria, como dice tu palabra, y en el proceso muchas veces vamos a fracasar, vamos a tropezar, pero nunca nos vamos a quedar ahí tirados, sino sabiendo que si nosotros llegamos delante de ti en arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, confesando nuestro pecado, dice tu palabra, que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Padre, lo mejor, como dice este texto más adelante, no es pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque el pecado no trae bendición. Pero agradecemos por Jesucristo, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Ahora, Señor, ayúdanos a aprender de esta lección, saber descansar también en tu perdón. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estar firmes en Cristo no solamente conlleva lo que hemos venido estudiando, que arraigados y sobreedificados en Cristo. Estar firmes en Cristo también conlleva saber aceptar su amor, su gracia, pero sobre todo su perdón. Eso también es estar firmes en Cristo. Sabes que es una realidad. Tú y yo más de una vez vamos a necesitar el perdón de Dios en nuestras vidas, caminando precisamente aquí en el mundo. Más de una vez vamos a necesitar el perdón de Dios en nuestras vidas, porque sabes que es una realidad que en ti y en mí existen dos naturalezas, una que es la carnal y la otra que es la espiritual. Y las dos, dice la palabra de Dios, que pelean dentro de sí como una fiera a ver cuál gana. Y déjame decirte cuál va a ganar. La carnal o la espiritual. ¿Sabes cuál va a ganar? Sencillamente la que alimentes más. En los días que pasan, si tú alimentas el área espiritual con la palabra, con la oración, buscando el rostro de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo te llene, la naturaleza espiritual va a ganar. Pero si andas en la carne, aunque seas hijo de Dios, esa fiera que está dentro de ti te va a llevar a hacer lo que no quieres hacer. Y Pablo lo describe de una manera muy maravillosa en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 20, para que veamos la realidad de la vida cristiana. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y sigue la palabra de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Dice la palabra, porque lo que hago no lo entiendo. Y está hablando un siervo de Dios que había nacido de nuevo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Estamos viendo ahí la naturaleza carnal. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la naturaleza carnal. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en el hacerlo. Eso es la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado
que mora en mí. Esa es la realidad del Hijo de Dios. Si tú te das cuenta de esta realidad, vas a estar más alerta, no como los que vivían en el primer siglo. Te vas a dar cuenta de tu miseria en la carne. Wow, pastor, esa es la realidad, querido hermano. Sin Cristo somos miserables. Te vas a dar cuenta de tu bancarrota. Wow, pero eso está duro. Pues mira lo que decía Pablo precisamente en Romanos 7:24. Miserable de mí. Cuando tú te das cuenta de la naturaleza que tienes en contra de Dios, te lleva a derramar lágrimas y a considerarte en bancarrota. Miserable de mí. ¿Quién, dice? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Pero buenas noticias, no nos quedamos ahí derrotados. Por eso la alabanza dice, y yo hacía con la mano, voy camino en victoria. Tú no tienes por qué vivir de esa manera. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se considera miserable, pero da gracias a Dios por Jesucristo. Porque tú y yo en verdad podemos vencer la tentación cuando decidimos afirmarnos, anclarnos y arraigarnos en Cristo. Pero si llegamos a fallar, aún el apóstol Pablo dice, da gracias a Dios por Cristo, porque en Él, solamente en Él hay perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Y es verdad que la relación con Dios no se rompe, pero el pecado sí rompe una comunión con Dios. Es por eso es que es necesario confesar el pecado. Y aquí el apóstol amado nos va a explicar por qué lo debemos de hacer. Entremos a nuestro versículo número 1, nos va a explicar por qué lo debemos de hacer. Versículo número 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué el discípulo amado empieza con esta retórica? Como que si le estuviera diciendo a un grupo de personas, hey, si andas diciendo por ahí en la calle, te andas halagando como, ay, yo ya soy cristiano, o yo ya no peco, o perteneces a una secta. ¿Por qué empieza con esta retórica el apóstol amado Juan? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pues déjame contarte un poquito del contexto histórico, cultural que se vivía en el primer siglo. Es verdad que andaba un grupo diciendo que en ellos ya no existía la naturaleza de pecado. Por consiguiente, ya no podían pecar. Y el Espíritu Santo inspira a Juan para que empiece a escribir y estemos alerta a esas mentiras, a esas falsas enseñanzas del primer siglo y aún del día de hoy. Cuando tú piensas que ya estás vacunado contra el pecado, es cuando te vas a topar más. El estar alerta te va a llevar a depender de Cristo. Entonces, en el primer siglo había un grupo de gente que estaba diciendo que la naturaleza pecadora ya no existía en ti y por consiguiente ya no podías pecar. Y por eso el primero de Juan se escribe con dos propósitos. Número 1, alentar y dar seguridad en la fe, a la fe de los hijos de Dios. Segundo, oponerse y atacar las falsas enseñanzas. Mis queridos hermanos, las falsas enseñanzas no son del día de hoy. Desde antes de Cristo y el primer siglo había falsas enseñanzas. Y esta es una enseñanza tremenda que va doctrinalmente contra la doctrina del pecado y la naturaleza que aún mora en nosotros, aunque hemos nacido de nuevo. Porque si se dan cuenta, Juan le está escribiendo a la iglesia, en un momento les dice, hijitos míos, por favor, entiendan y comprendan. Claro que todavía existe en ti esas dos naturalezas. Por lo tanto, el Espíritu Santo inspira a Juan para que ataque esas falsas enseñanzas, engañando no solamente a los perdidos, sino que podían engañar a la iglesia de Cristo. Tengamos cuidado, siempre debe ser la palabra de Dios. Alertas a la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué propósito encontramos? ¿Qué me da a mi vida? Esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Por eso Juan escribe con esa retórica. Tal vez lo podemos leer y decimos, ¿por qué nos dice esto? Yo tal vez sí entiendo que tengo, pero ¿hay acaso alguien que no entendía? Claro que sí. Nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Cuidado con la naturaleza pecadora. Cuidado.
Cuidado con la naturaleza pecadora. Dice el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Wow. Imagínense, estaban pecando y todavía estaban pecando a la 10ª potencia al decir que no tenían pecado y se engañaban a ellos mismos. Déjame decirte que la mentira en su naturaleza es mala. La mentira en su naturaleza es mala. Aquí no hay que oh no, pero es que mentí por esto, mentí por lo otro. No. La mentira en su naturaleza es mala por la sencilla razón que va en contra de la verdad. Va en contra de la verdad y Dios es verdad, Dios es luz. Pero déjame decirte que hay de mentiras a mentiras. Hay mentiras que tal vez pueden parecer hasta inocentes. Hay mentiras que no son ocultas, son muy evidentes. Y pues ya tú la ves ahí y dices, no, pues yo no voy a seguir eso porque es una mentira. Hay mentiras que pueden ser inocentes, hay mentiras a medias, las que usó Satanás en el huerto del Edén. Pero hay una mentira que es catastrófica, la mentira oculta. Y esta era una mentira oculta. La mentira que se quiere ocultar o se quiere disfrazar de verdad. Tengamos cuidado porque eso utiliza Satanás y aún nuestra carne para ir en contra de Dios. Y es lo que quería atacar aquí Juan. La mentira oculta que se quería disfrazar o se quería cambiar por verdad. El día de hoy una mentira oculta que están diciendo que el matrimonio se puede dar entre dos personas del mismo sexo. Y eso es una mentira a la 10ª potencia, que no la quieren vender como verdad. Y atenta contra la grandeza de Dios, atenta contra el propósito más grande que Dios puso aquí en la tierra, que es la familia. Tengamos cuidado con las mentiras ocultas, porque es donde la carne se puede deleitar y puedes engañarnos a nosotros mismos. O Satanás se puede meter por ahí. Pues era la mentira que se estaba llevando en el primer siglo, diciendo, y querían meterlo a la iglesia de Cristo. Pero ¿saben qué? Siempre ha habido sus siervos de Dios que se levantan y empiezan a predicar. Juan sabía que no era perfecto como el apóstol Pablo, pero algo que sí tenían es que amaban y temían a un Dios verdadero. Y se levantan y dicen, lo único que pasa, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el versículo número 8. Y la verdad no está en nosotros. Es que la verdad es que ustedes y yo seguimos teniendo una vieja naturaleza. Pero cuando nosotros decimos que no pecamos, como que esa naturaleza ya fue quitada, pues la verdad no está en nosotros. Y el siervo llamado Pablo nos lo recuerda en Romanos 7, esa naturaleza que es tan catastrófica y que el apóstol Pablo lo lleva a decir, miserable de mí. Wow. Se ha puesto a pensar para que Pablo llegara a pensar de esa manera. ¿Qué lo hacía a veces llevar a la carne? Su falta de carácter. Y cuando fallaba en su falta de carácter, miraba que deshonraba a Dios y decía, miserable de mí. Así nos debe doler el pecado. Sea tal vez que te consideres un pecado grave, no tan grave, lo que sea. Debes de ver la grandeza de Cristo y decir, wow, ¿hasta cuándo se me va a quitar este aguijón? Buenas noticias, proseguimos a la meta en victoria. Pero sobre todo buenas noticias, que aún Dios nos perdona. Esta tarde el punto número 2, cuidado con las mentiras ocultas que se quieren cambiar por verdad. Dice el apóstol Juan, mira, si tú dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Porque la verdad es que somos pecadores. Y aún en Cristo Jesús hay una carne que si nos descuidamos nos lleva a pecar en contra de la presencia de Dios. Versículo número 9 dice la palabra de Dios de esta manera. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Déjame decirte que en la vida hay cosas esenciales.
Hay cosas esenciales que tú y yo las tenemos que hacer a diario para poder vivir. Cosas esenciales, no estoy hablando deseos, porque muchas veces vivimos en una cultura que pensamos que un deseo es una cosa esencial y no es verdad. Vivimos en una cultura y en un país donde hay mucha abundancia y la gente tiene que sacar y sacar cosas de la casa que compra que en verdad no necesitaban. Estoy hablando de necesidades. Hay necesidades fisiológicas las cuales necesitamos hacer del diario para seguir viviendo. Tomar agua, comer y otras necesidades. Pues en la vida la palabra de Dios nos muestra que también hay necesidades espirituales. Y si tú no las practicas o yo no las practico, esto nos va a llevar a enfriarnos espiritualmente. A enfriar nuestra conciencia. Y muchas veces ya no hacerle al Espíritu Santo que mora en ti, mora en mí y nos anhela celosamente. Hay necesidades espirituales. A veces nos podemos sorprender de un hermano en Cristo que estaba firme en la fe y decimos, ¿por qué cayó? Es que dejó de hacer sus necesidades espirituales. Y este siervo de Dios que predicaba también, es que dejó de hacer sus necesidades espirituales. Pero ¿por qué se le ve como que anda en la carne en vez de en el espíritu? Porque deja de hacer sus necesidades espirituales que son diarias, mis queridos hermanos. Son diarias. No puede pasar un día sin que las hagas. Y una de esas necesidades es confesar nuestros pecados. No te despidas de este día sin decirle al Señor, aquí estoy. Tal vez ni te diste cuenta. Pero aún así dile, Señor, si aún fallé de omisión, aquí estoy. O como decía el salmista, revisa en lo más íntimo dentro de mí si hay pecado. No te vayas a descansar el día sin decirle al Señor, confesar. Debe de ser una necesidad en ti y en mí, como el respirar. Confesar nuestros pecados. Aún al empezar el día, aún vamos despertando, Señor, aquí estoy. Te confieso, Señor, que tú eres santo, santo, pero yo soy un vendido al pecado, pero quiero agradarte, quiero morir a mí en este día, reconocer que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no te vayas a descansar sin ponerte a cuentas con Dios. La palabra nos lo deja de ver de diferentes maneras. En el ámbito matrimonial, nos dice, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No dejes que caiga la noche y te vayas a dormir y te vayas a dormir enojado. No lo hagas. Hay necesidades espirituales. ¿Quieres mantenerte sano espiritualmente? Confiesa delante de Dios antes de descansar. Si hay pecado en ti, sea de acción o de omisión. El confesar nuestros pecados nos va a llevar a tener una vida en paz. Lo que no se estaba llevando en el primer siglo. Querían apagar la conciencia, querían apagar que uno no peca, que uno no falla de hecho o de omisión. Como que si la naturaleza ya no estaba ahí. La palabra confesar conlleva en el griego original estar de acuerdo en algo. Cuando tú confiesas, la palabra original en el griego conlleva estar de acuerdo en algo. Yo estoy de acuerdo en esto. La palabra confesar, el diccionario de la Real Academia Española lo define así: manifestar la verdad sobre hechos, ideas o sentimientos que estaban antes ocultos. Manifestar la verdad. ¿Para qué? Dios ya la conoce. Dios ya la conoce. Pero es bueno que llegamos delante de Él y digamos, wow. Hay dos que conocen todo. Tú y Dios. En tu intimidad y no en tu intimidad. Entonces, confesar en el griego original conlleva estar de acuerdo en algo. En el diccionario lo define así: manifestar la verdad sobre hechos o ideas, sentimientos que antes estaban ocultos. Hay sentimientos buenos y sentimientos pecaminosos. Aún si hay un sentimiento que te está arrancando dentro de ti y es pecado delante de Dios, aunque Dios ya lo conoce, lo debes de confesar.
Si es pecado, lo tenemos que confesar. Por consiguiente, confesar conlleva estar de acuerdo delante de Dios que el pecado es pecado, mis queridos hermanos, sencillo. O sea, no se puede negociar con Dios y llegar, no, pues Señor, pues esto pues no es pecado, yo lo veo. No. Confesar no simplemente conlleva, Señor, perdóname, decirle, Señor, yo estoy de acuerdo que es pecado y que el pecado no trae bendición y que el pecado atenta contra tu santidad, porque tú eres recto, eres perfecto. Eso lleva la palabra confesar nuestros pecados delante de Dios. Y el confesar tiene varios propósitos. No está diciendo que vayamos delante de una persona como lo hace la religión tradicional. Aquí no encuentras que Dios dice, ve delante de una persona, confiésate. Sino ve delante del Padre a través de Jesucristo. Más adelante Juan dice, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. El perdón. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hablemos del perdón. Tan esencial y sublime el perdón. ¿Sabe que no todos estamos capacitados para perdonar? Por eso hay tantas frases, me la hizo, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. No todos estamos capacitados para poder perdonar. El que está más capacitado para poder perdonar es aquel que ve su bancarrota, se da cuenta qué tan pecador es, se da cuenta cuánto le ha fallado a Dios y es perdonado, recibe una gracia, el amor, el perdón. Es el que va a estar más capacitado para poder perdonar a los demás. Dios no es así. Dios en su esencia, porque Él es fiel y justo, nos puede perdonar a través de Jesucristo. Entonces, el primer propósito de confesar nuestros pecados, mis queridos hermanos, es para alcanzar el perdón de Dios. ¿Sabes que el perdón más grande que tú debes de buscar y debes de haber buscado cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados es el perdón de Dios en nuestras vidas? El perdón de Dios no solamente abarca para esta vida que es efímera, corta. Dice Santiago que la vida es como una neblina que en la mañana está y se va a perder, en la tardecita se borra. El perdón de Dios no solamente nos ayuda aquí y por la eternidad. Cuando tú viniste a Cristo, yo vine a Cristo la primera vez y caí de rodillas pidiéndole perdón por mis pecados. Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué seguir confesando entonces mis pecados? Lo vamos a explicar más adelante. Es que el pecado nunca va a romper la relación con Dios. El apóstol Pablo lo sabía. Por eso escribe esta poesía sublime de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Esa relación nadie la quebranta. Fue pagada a través de Jesucristo. Tetelestai, consumado es, pagado por completo. Enseñaba este estudio bíblico esta semana y los hermanos quedaron maravillados por ver la gracia de Dios plasmada a través de Jesucristo. Y la salvación no es por obras, es un don de Dios. Y les preguntaba, ¿por qué Dios interviene y no deja que el ser humano intervenga para nada? Les hago esa pregunta. Pastor, para que el yo no fuera exaltado. Así es. Gálatas 2:20, y ya no vivo yo. Dios no deja que el ser humano intervenga en su salvación. Una parte es para que el yo no sea exaltado, pero tú y yo somos pecadores. No podíamos hacer nada por nuestra salvación. Entonces nuestra relación, el pecado no la va a quebrantar, pero sí que quebranta la bendición de Dios a tu vida, la comunión. Claro que la quebranta. Que pudiendo vivir como hijo, vives como huérfano. Pero sobre todo, lo que trae el pecado es que esa comunión se quebranta y necesitas el perdón de Dios. Dice la palabra que si nosotros llegamos y confesamos nuestros pecados, que si llegas delante de Dios, en tu altar de oración te hincas ante Dios, le dices, Señor, en verdad reconozco que es pecado, perdóname.
límpiame. Dice la palabra de Dios que nos perdona. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel y justo. La palabra justo conlleva en el griego original recto. O sea, que es lo que equivale, eres pecador, soy pecador, atentamos contra la santidad de Dios. Pero en realidad confesar nuestros pecados, dice la palabra que Él no puede negarse al mismo. Su amor, su misericordia, su gracia por ti, mostrada en que entregó a su Hijo, y a través de su Hijo, esa fidelidad hace que nos perdone, a través de Jesucristo solamente. Los del primer siglo, estas personas que pensaban que ya no tenían la naturaleza pecadora, tampoco pensaban que necesitaban a Jesucristo ni la sangre de Cristo. Romanos 5:1 nos deja ver claramente que el puente, la bendición, siempre va a ser Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misma fidelidad de Dios hacia Él, hacia su Hijo amado, que pagó el precio total de tus pecados y mis pecados, lo lleva a que nos perdone. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Cuántas veces nos van a pasar hechos que nosotros, si no fuera porque el Espíritu Santo nos redarguye, no quisiéramos perdonar? Pero Dios no es así. Su fidelidad, su esencia hacia un espíritu quebrantado que llega delante de Él, lo va a perdonar. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Punto número 3. Debo descansar en el perdón de Dios. ¿Sabe que hay gente que se dice cristiana y es sinvergüenza y peca y no tiene ni remordimiento? Y hay hijos de Dios que en verdad aman a Dios y no han aprendido a descansar en la confesión de sus pecados. El pecado que les pasó tal vez medio año atrás, todavía lo siguen cargando. Como que si el poder de la cruz no tuvo ese efecto en ese pecado. Debemos aprender, debo descansar en el perdón de Dios. Por consiguiente, si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos a cuentas con Dios, aprendemos a decirle a Dios, pecado es pecado, su gracia, su favor, pero sobre todo su perdón nos cubrirá. Segundo propósito, la limpieza debe ser un buen hábito en nuestras vidas. Estudiaba una vez un estudio que buenos hábitos forman un buen carácter. Entonces la limpieza debería de ser un buen hábito en nuestras vidas, empezando con nuestra limpieza física, porque cuidamos el templo de Cristo, nuestro cuerpo lo limpiamos y nos va a llevar a evitar a tener enfermedades. Si traemos las uñas cortaditas sin mugre, tal vez esto nos va a evitar alguna infección, alguna enfermedad. Entonces la limpieza debe ser un buen hábito en nuestras vidas, en nuestras casas, enseñarle a nuestros hijos. Buenos hábitos forman buen carácter, pero déjame decirte que también debemos de aprender a limpiar nuestro interior, porque a veces no se ve la basura que le metemos a nuestro interior. La mentira o el enojo y todo eso afecta a nuestro interior. Basura que es pecado y entra a nuestro interior. Airaos pero no pequéis. O sea, la ira no obra la justicia de Dios. O sea, hay muchas cosas, sentimientos o cosas que escuchamos que no debíamos haber escuchado y ensucian nuestra alma y nuestro espíritu. Y a veces no tenemos ese buen hábito de saberlo limpiar. Pues para esto sirve la confesión. Por eso les decía, no nos vayamos a dormir sin doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle gracias por todo, pero también decirle, Señor, si en algo te he fallado, perdóname. Porque la fidelidad de Dios no solamente abarca su perdón, sino que dice la palabra que nos limpia de toda maldad. Buenos hábitos forman un buen carácter. Buenos hábitos espirituales formarán un carácter espiritual fuerte. Es el segundo propósito. ¿Nos damos cuenta cómo la palabra de Dios nos ayuda? Mis queridos hermanos,
Y seguimos aprendiendo. Cuando yo leo el contexto histórico, cultural, o sea, no sé si en un momento no lo había estudiado, que había esas falsas enseñanzas. Y yo veo, wow, Señor, me sorprendo. Pero en vez de sorprenderme, ayúdame a no caer en esta mentira oculta. Que pensar que ya estoy firme como pensaba la iglesia de Corintio. Y el apóstol Pablo le dice, hey, alerta, o sea, es mejor confesar mi pecado, porque aún en la confesión de pecados hay bendición, mis hermanos. Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nosotros lo haríamos, no sé. Hasta que vayamos creciendo a la imagen de Cristo, vamos teniendo el mismo potencial que tiene Dios de saber perdonar. Un corazón contrito y humillado. Segundo propósito, segunda bendición, que cuando nosotros llegamos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, dice que nos limpia. El alma cansada, el espíritu cansado, porque cuando eres hijo de Dios, el pecado cansa. Y viene Dios a través de su Espíritu Santo, nos limpia de toda maldad. El segundo propósito, nos perdona. Segundo propósito, que nos limpie, y esa limpieza trae descanso a tu conciencia. Si en verdad amas a Dios, nunca vas a estar de acuerdo con el pecado. Y dices, ok, Señor, me pongo a cuentas y descansa tu conciencia. Segundo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, trae paz a tu vida. Tercero, trae gozo. Vas a manifestar las obras del Espíritu y no las obras de la carne. ¿Sabes por qué? Por la sencilla razón que te pusiste a cuentas con Dios. Llegamos, hablamos con Él y en verdad le decimos, Señor, esto no es mi estilo de vida, perdóname, porque yo estoy de acuerdo que tampoco es el estilo de vida que tú quieres que yo viva, porque tú eres santo, santo, santo. Y yo soy santo por la sangre de Cristo y estoy llamado a vivir de esta manera. Perdóname, Señor. Y regrésame el gozo de mi salvación. Porque la salvación no se pierde, vuelvo a decir, mis queridos hermanos. Lo que sí se pierde con el pecado, no solo con el pecado, el que no confieses tu pecado, que lo quieras seguir ocultando y que dices, ¿sabes qué me gustó? Y me hago como que no sé nada, Señor, y me duermo y quiero seguir practicando el pecado. Va a quitar tu gozo, no tu salvación. Pero cuando menos sientes ese gozo, se ha ido de ti. Y el pecado te empieza a asfixiar, que va a haber un momento donde le vas a tener que gritar a Dios y decirle, Señor, si estás firme doctrinalmente, no lo vas a decir, regrésame mi salvación, no, le vas a decir, regrésame el gozo de mi salvación. ¿Acaso no fue lo que hizo el segundo rey de Israel, mirando a la cruz de Cristo, mirando que iba a ser redimido por Jesucristo? Cuando este hombre peca, clama a Dios, no porque le regresara su salvación. Clama a Dios, vuélveme, regrésame el gozo de mi salvación. Salmo capítulo 51, versículo 12, y expresaba el salmista de esta manera: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Nunca dijo ahí, regrésame el gozo de mi salvación, regrésame mi salvación, sino regrésame el gozo de tu salvación. Es David donde hubo una profunda convicción de pecado y arrepentimiento, donde vemos la diferencia de dos reyes, uno que fue desechado y otro que alcanzó el perdón de Dios y limpiado por Dios, y Dios siguió cumpliendo su propósito en él. Entonces recordemos que aún en el pecado nunca va a haber bendición. Donde hay bendición es llegar y confesarle a Dios y decirle, Señor, yo estoy de acuerdo que pecado es pecado. Yo estoy de acuerdo que mentira es mentira, Señor. Y ayúdame a no volverlo a hacer. Versículo número 10, dice la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Se dan cuenta el énfasis del apóstol, el discípulo amado, aquel que se recargaba en el pecho de Jesucristo? Quería que le quedara claro a la iglesia de Cristo en el primer siglo y a nosotros nuevamente. Empieza el versículo 10 como empezó el 8, con este mismo enunciado: si decimos que no tenemos pecado, o sea, como Juan nos estaba queriendo decir a través del Espíritu Santo,
no nos engañemos a nosotros mismos. Día a día tienes que llegar delante del trono santo, santo del Padre y decirle: Padre, si en algo te he fallado, perdóname, límpiame. Aquí el apóstol Juan quería, cuando habla que Dios es luz y que ninguna tiniebla hay en Él y que Él es verdad, lo que nos quería dejar, que la luz de Dios nos iluminara, que en verdad podemos fallar, que tenemos ese potencial. ¡Ey, alerta, Iglesia de Cristo! Esto te va a llevar a evitar dolores, te va a llevar a estar más alerta contra la naturaleza pecadora. Decía un profesor en teología en el seminario, dice: muchos piensan que ya como que la naturaleza pecadora se fue. No, debes de estar alerta y orando. Cuando andas en el Espíritu y empiezas a orar, pero te das cuenta que esa naturaleza está ahí, y si le haces tantito caso a esa naturaleza, decía el profesor, te vas a dar cuenta que está más viva que nada. Alerta. Imagínense, y en el primer siglo querían negar esta naturaleza, por consiguiente que no pecaban, y le dice a la Iglesia de Cristo: tengan cuidado. Y sabe que va a abrir el capítulo número 2, hablando precisamente del pecado. Hijitos míos, ya con ese amor fraternal, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo con un propósito. ¿Cuál? ¿Cuál? Dice la Iglesia. Que no pequéis. Oh, no peques. Trata de estar alerta en santidad, viviendo en esa acción progresiva, creciendo en Cristo. No pequéis, pero, dice Juan, pero, si alguno de vosotros pecara, llega a confesar tu pecado, porque abogado tienes delante del Padre. Es más catastrófico que quieras engañar a Dios, que te quieras engañar a ti mismo y vivir así. Te va a destruir. Descansa en el perdón de Dios. Entonces, el discípulo amado abre este versículo número 10 como abrió en el 8. Que la luz de Cristo, la luz del Padre nos ilumine, que en verdad tenemos ese potencial para pecar. Porque si no, lo único que está pasando en el 8 dice: nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Y en el versículo número 10 dice: le hacemos a él mentiroso. ¡Wow! Juan amaba, pero el amor conlleva a decir aún la verdad con misericordia. Y le dice a la iglesia: tengan cuidado con esas falsas enseñanzas, porque si esa enseñanza ustedes la meten a la iglesia de Cristo, Dios no es mentiroso, ustedes lo están haciendo mentiroso. Tremendo, ¿no, mis hermanos? Porque en Él no existe mentira. Fíjese lo que dice el texto bíblico: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, tú y yo le queremos hacer a Dios mentiroso. ¡Wow! O sea, para que la iglesia de Cristo agarrara la onda, en otras palabras, y no quisiera meter esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas del mundo a la iglesia, el apóstol, el discípulo amado, les deja bien claro: si tú estás metiendo esa mentira, lo estás haciendo a él mentiroso, porque estás yendo en contra de su palabra. O sea, que lo que él dice no es verdad. Tú lo quieres hacer a Dios mentiroso. Vamos a ser tentados, tal vez no con esta doctrina del pecado, tal vez con otras doctrinas. Me invitan a una reunión de oración donde me dice esta persona: lo que me gusta de usted, pastor, que es sincero. Pues tenía que ser sincero, porque yo no voy a hacer a Dios mentiroso. Algo que no está en su palabra, yo no puedo decir: oh, sí, es verdad. Me estaba invitando a una reunión. Y yo le tuve que decir a esta persona, a este siervo, decirle: pero es que yo no declaro. ¿Cómo que no? No, yo no declaro. Yo hago lo que está en la Escritura. Yo le pido a Dios que se haga su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Yo no puedo declarar que un huracán se detenga y después entre con todo su furor y destruya. ¿Quién falló? Dios. Dios nunca falla. Es que yo ya no profetizo. Toda la palabra profética más segura ya la tenemos aquí.
Y aún así una persona que me dice, pues yo soy profeta, me dice. Oh. El meter doctrinas que no están dentro de la palabra de Dios, estamos haciendo a Dios mentiroso, como que estamos diciendo al mundo, oh sí, esto es verdad, oh, aunque no esté aquí, ¿se da cuenta de lo catastrófico que es? No es que Dios es mentiroso, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la palabra de Dios ya no está en nosotros. Estamos yendo a favor de la corriente, lo que está enseñando el mundo, por no querer decir la verdad. Y le digo, gracias, le digo a este siervo de Dios, pues esto ha sido de bendición cuando yo he escuchado que usted habla la palabra de Dios. Esto ha sido bendición para mí, gracias, se lo agradezco. Ella me dice, y le agradezco a usted que es sincero. Digo, pues tengo que serlo, o sea, soy siervo de Jesucristo. Yo no puedo ir y menos invitar a mi iglesia algo que no está dentro de la palabra de Dios. Tengamos cuidado porque si nos sorprende este mensaje el día de hoy, que en el primer siglo había gente que estaba diciendo que la naturaleza de pecado ya no existía, que ya no podían pecar, y se metían y querían meterse a la iglesia para estar haciendo sus sinvergüenzadas, sin que la conciencia les pesara, sin que el Espíritu Santo a los hijos de Dios hiciera su trabajo de redarguirlos. Dice Juan, de ninguna manera, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Aprendamos que aún en el confesar nuestros pecados hay bendición. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con esto vamos a terminar el día de hoy. A pesar de haber nacido de nuevo, no dejes, ni yo deje de ver mi miseria que hay en mí, a pesar de que, pastor, ¿qué me está diciendo? No, es que es una realidad, mi querido hermano. Si no, pregúntenle al apóstol Pablo, no me pregunten a mí. A pesar de que yo he nacido de nuevo, a pesar de que la gracia de Dios fue derramada en mí, que el Espíritu Santo mora en mí, no dejemos de ver nuestra miseria. Como decía el apóstol Pablo cuando empieza a describir el poder que puede tener la naturaleza pecadora si no nos sometemos totalmente a Cristo, y lo lleva a decir el apóstol Pablo, miserable de mí. Entre más cuenta te des de tu miseria, David Cabañas, más vas a dar gracias a Dios, como hizo el apóstol Pablo. Gracias doy al Padre. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Sabe por qué daba gracias Dios al Padre? Mis queridos hermanos, porque solamente en Cristo, solamente en Él, tenemos el potencial de vencer la tentación del pecado. Cuando tú vives una vida de oración, buscas el rostro de Dios, buscas la llenura del Espíritu Santo, te das cuenta que solamente en Cristo, no la miseria que mora en ti, como va a decir el salmista, sino la grandeza de Jesucristo te puede ayudar a vencer el pecado. Pero el apóstol Pablo también daba gracias al Padre por Jesucristo, porque solo a través de Él Jesucristo nos limpia de nuestros pecados. Él es fiel y justo, el Padre, que a través de Jesucristo su fidelidad lo hace perdonarnos y nos hace limpiarnos. La diferencia entre la historia que nos marca, la historia bíblica, de un hombre que dice la palabra de Dios que fue desechado, y no solamente él, sino sus generaciones. Ese es Dios. Ese es Dios. Cuando nosotros no decidimos llegar con un corazón contrito y humillado, ver nuestra bajeza, nuestra miseria, y nuestra bajeza nos hace ver la grandeza de Dios. Cuando Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, habla de humillaos bajo la poderosa mano de Dios, es ver nuestra bajeza. Cuando yo me humillo delante de la poderosa mano de Dios, es ver mi bajeza y ver la grandeza de Dios. Pues esta fue la diferencia entre los dos reyes, que uno decidió no confesar su pecado. No llegar delante de Dios y decirle, mira, estoy de acuerdo contigo, Señor.
No me rebelé contra un ser humano, no me rebelé contra el profeta, me rebelé contra ti, contra tu palabra. Perdóname, perdóname porque he pecado. En vez de llegar a estar a cuentas con Dios, se rebeló. ¿Qué vamos a decidir tú y yo cuando nuestra naturaleza nos haya a caer en lo más vil y le fallemos a Dios? Confesar y estar de acuerdo con Dios y decirle: sí, Señor, es pecado, no hay más. O rebelarnos como hizo el primer rey de Israel, y lo único que encontró fue la ira santa de Dios. Dile: Dios, te he desechado, y no nomás a ti, a tus generaciones. Olvídate del reinado de Israel, porque me he buscado otro hombre, hablando Dios, conforme a mi corazón. No es que no va a pecar, pero al menos va a estar de acuerdo que pecado es pecado, porque el único que no pecó fue el que pagó el precio total de tus pecados. Esta es la diferencia. ¿Quién vamos a ser? Y aparece el segundo rey de Israel, este jovencito llamado David, perdón. Y vean lo que él proclamaba de su miseria, de la bajeza del ser humano en el capítulo 8 de Salmos, versículo 3 y 4, donde primero en el versículo 3 empieza a ver la grandeza de Dios. Dice: cuando veo tus cielos, le dice a Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. O sea, wow, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios en su creación. No hay excusa alguna para decir que no hay Dios en Romanos. Su creación manifiesta la grandeza, la obra de Dios. Y aquí el rey David lo decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Wow. Reverencia y honra a quien lo merece, a Dios. Dice: cuando lo veo yo, que tú formaste. Ay, ¿qué estaba diciendo el rey de Israel? Eres grande, eres excelso, eres único. Eso es la verdad. Ese es el Dios que adoramos. Él es único. Nadie se compara con Él, ni Satanás. Entonces David ahí empieza a ver la grandeza de Dios. Y cuando ve su bajeza y la pobreza del ser humano. Versículo que sigue. Digo, se pregunta él mismo: ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. O sea, wow, para que nos tengas en tu memoria, para que pienses en nosotros. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Se da cuenta cómo el segundo rey de Israel dice Dios: me voy a conseguir un hombre conforme a mi corazón? Manifestaba la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano, pero un día su naturaleza que lo lleva a hacer lo malo, un día en vez de estar en guerra, se descuidó su vida espiritual. Y el pecado, la tentación tocó a su puerta. Y no simplemente tocó a su puerta, sino que la abrió. Y como dice el discípulo amado: hijitos míos, esas cosas los escribo para que no pequéis, no le abran la puerta, porque solamente trae tristeza. Y este rey se descuidó, le abrió la puerta y entró. Y no solamente entró, sino que se deleitó. Y pecó. Pero cuando fue confrontado, decidió confesar. Lo que conlleva el griego original, decirle a Dios: estoy de acuerdo. Contra ti he pecado. Y fíjese su oración tan sublime que la encontramos en el Salmo 51, versículos 5 al 12. Le dice a Dios: yo te necesito y te confieso, porque solamente tú eres santo, santo.
Y yo soy un malvado que así nací, Dios. Yo soy un malvado que así nací, perdóname. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso es mi realidad, Señor, perdóname. Versículo que sigue. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, le pedí a Dios, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Confesando el salmista su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué oración tan sublime. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Qué oración tan sublime. ¿Y sabe qué alcanzó David? Lea usted la historia. Lea la historia y dice la palabra que David murió. ¿Y sabe cuándo murió? En buena vejez. Después, dice la palabra, de haber servido a su generación. Dios le permitió, le renovó, confesó sus pecados. Cierto que hubo consecuencias por su pecado. Dios perdonó, las consecuencias ahí quedaron, pero lo siguió usando. Pero sobre todo, ¿sabe qué volvió a tener David? El perdón de Dios y el gozo de Dios. El gozo de Dios. Y ahora, para terminar, ¿por qué confesar nuestros pecados si en Cristo Jesús nueva criatura somos? Nuestros pecados pasados, presentes, futuros ya han sido perdonados. ¿Por qué confesar nuestros pecados? En primer lugar, porque el pecado no rompe tu relación con Dios. Yo jamás, mientras viva en esta vida y Dios me dé vida, Rebeca nunca va a dejar de ser mi hija. Hay una relación que nos une de padre e hijo, pero sí se puede quebrantar una comunión con mi hija por malos entendidos. Y con aquella que convivía, sonreía, disfrutaba, al igual con Dios. El pecado quebranta esa comunión tan hermosa que tenemos delante de Dios. Toda la bendición que Dios nos ha dado. ¿Tú te das cuenta muchas veces toda la bendición que Dios te ha dado? Eres hijo de Dios. Eres amado por Dios. Tienes un trabajo, tienes libertad, tienes el gozo del Espíritu Santo. Pues el no confesar el pecado, empieza a irse esa comunión. El confesar nos lleva a seguir caminando en luz. Decir, Señor, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los volveré como la blanca nieve. Si prosigue a la meta, sigue adelante. Y tu pecado lo entraré en lo más profundo del mar. El confesar conlleva estar de acuerdo con Dios que el pecado es pecado y atenta contra Él y no trae bendición. Cuarto, nos aseguramos de no ocultar nuestros pecados y especialmente de nosotros mismos, porque al final Dios lo sabe. Y por último, reconocemos que hasta que este cuerpo muera o sea arrebatado, va a ser transformado en los cielos. Y se acabará, mis hermanos, el dolor, la tristeza. Esa naturaleza que hablaba el apóstol Pablo, que decía, wow, ahí va a morir. El confesar nuestros pecados nos hace alerta que tenemos que tener cuidado con esa parte de nosotros que no agrada a Dios. Nos hace estar alerta que día a día tenemos que reconocer y decirle a Dios Padre, con Cristo Padre, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque eres bueno en gran manera. Ayúdanos, Señor, a siempre ser sensibles al Espíritu Santo. Que pecado no confesado, pecado, Señor, que no es perdonado, pecado que no es limpiado dentro de nosotros. Ayúdanos a estar firmes en Cristo aún en tu gracia y a no abusar de esa gracia.
Pero cuando esta carne, Señor, nos engañe y atente contra ti, sobre todo ayúdanos a descansar en tu paz, en tu gozo, en tu perdón, con el propósito de levantarnos y no volver a fallar. Gracias, Señor, porque tu escritura nos deja ver tu santidad, tu fidelidad, pero sobre todo que eres bueno y bueno en gran manera. Recuerda que el perdón de Dios no solamente abarca aquí en la tierra, sino por la eternidad. Si hay alguien aquí que nunca ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día que le pidas perdón y que el Espíritu Santo more en ti, te dé propósito en tu vida. El fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, amor, mansedumbre, benignidad, templanza, dominio propio. Si estás aquí o nos estás escuchando a través de las redes sociales, ven a Cristo, confiésale que eres pecador. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:10 que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Si quieres aceptar hoy a Jesucristo y pedirle perdón por tus pecados, si nunca lo has hecho, el día de salvación es hoy. Ahí en silencio o donde quiera que estés, repite esta oración conmigo y dile: Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que te he fallado, porque hay un pecado que mora en mí. Pero también reconozco que a través de Jesucristo perdonas mis pecados. Perdóname. Y lo quiero aceptar hoy como mi Señor y Salvador. Amén. Sigamos orando. Sigamos orando. Tome este momento para decirle a Dios que le ama, pero sobre todo decirle: Señor, si en algo te he fallado, confieso mi pecado y perdóname y límpiame de toda maldad, porque quiero seguir teniendo esa comunión contigo. Perdónanos, Señor. Sigamos orando en ese espíritu. Si hay alguien aquí que nunca había hecho esta oración de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si hay alguien aquí que hizo la oración de aceptar a Jesucristo el día de hoy, voltéame a ver. ¿Hay alguien aquí que aceptó a Jesucristo? Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, nos exhortas a vivir en santidad en todo momento, porque tú eres santo, ser santo porque yo soy santo. Gracias, Señor, reconocemos eso y ayúdanos a vivir en santidad. Pero también el día de hoy reconocemos que a través de la confesión de nuestros pecados hay bendición. Tu perdón, que es incalculable, que es grande, es excelso, viene a nuestras vidas. Y no simplemente eso, que nos limpia de toda maldad. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno en gran manera. Y ayúdanos siempre a vivir arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes. Y mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no hago. Eso es lo que hago. Y en Gálatas 5:13 nos dice que a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, ¿verdad? Dios los bendiga y vamos a orar por las ofrendas de esta tarde y los diezmos. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor, en esta hora una vez más, mi Dios, te damos gracias porque tú eres digno de merecer la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor, y sabemos que va a llegar a nuestros corazones, Señor. Y en esta hora te pedimos que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que serán levantados, Señor, que servirán para que tu obra siga adelante. De aquí dependen, Señor, misioneros, de aquí dependen muchas familias, de aquí depende la iglesia para que siga avanzando, Señor. Gracias te damos, Señor, la ponemos en tus manos y siempre agradeciéndotelo y dándote la honra y la gloria en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.
Regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Y yo les digo otra vez, regocijaos. Puestos de pies para una última alabanza, Señor. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé, de rodillas paré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es todo temor. Hoy lo rindo a tus pies, en la noche diré. Oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Amén, gloria a Dios. Oremos al Señor. Dios Padre, gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de aprender un poco más de ti, Dios. Que cada día que vivamos apliquemos tu palabra y que
crezcamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Y Padre, que no te quitemos la batalla a ti. Tú eres el que salvas, tú eres el que nos redimes, Padre. Y te pido que bendigas a cada uno de nosotros que estamos aquí, Padre, y los que no pudieron llegar a tu santuario a alabarte, que nos vean por las redes sociales y que los bendigas, Padre, para que puedan venir las semanas que vienen. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Damos